queridos chicos y chicas de Acuario? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Si estás durante el estreno de este video, yo estoy en el chat en vivo o contestándoles sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito de manera gratuita, así que si te gustaría participar, ya me puedes encontrar en el chat en vivo. Y si estás viendo este video después del estreno y te gustaría participar, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas la próxima actividad. Ya les comento que he realizado mi nuevo canal de interactivos donde no solamente vamos a estar haciendo lecturas de amor, sino que también vamos a estar haciendo lecturas de carrera, evolución personal, mensajes de tus guías espirituales, etc. Les estoy dejando el link aquí abajito en los comentarios, así que no se pierdan el nuevo canal también, ¿ok? Vamos a comenzar ahora con esta lectura. Ok, Acuario, vamos a comenzar ya con estos mensajes canalizados. Te invito a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización. No creo ser merecedor de tu amor. Siento que esto es muy intenso y me cuesta procesarlo. Tengo miedo de perder el control de mis propias emociones, pero al mismo tiempo me siento solo. Me he ido, pero nunca te he dejado de amar. La verdad es que me fui y te dejé sin decirte nada. Ni siquiera te di una explicación después de todo el compromiso y la maravillosa conexión que teníamos. Siento que son mecanismos de autosabotaje. No supe lidiar con tu intensidad, con nuestra intensidad, con la profundidad de nuestra conexión. No sé cómo salir de donde estoy y me siento muy triste. Ok, Acuario, una lectura un poco compleja. Les debo decir que ya siento la energía como de un enigma. Posiblemente hay algo que no sabemos o hay algo que no entendemos muy bien con respecto a esta conexión. Me gustaría arreglar un poco la cámara, así que ahí se ven todas las cartitas, perfecto. 10 de copas al reverso. Esto ya nos habla de separación. Entonces, siento que tu persona tuvo que elegir entre perderte y quedar solo. Yo sé que eso no les hace mucho sentido, pero siento que no tenía más opción que dejarte o cerrar este ciclo, porque me muestran el 10 de copas, me lo muestran como una separación. Siento que no quería realmente perderte, pero al mismo tiempo no sabía cómo lidiar con esto. Está la carta de los enamorados, esas energías de llamas gemelas, pero con la carta de la muerte nos denotan un cierre de ciclos, el término de la conexión. Sin embargo, nos muestran finalmente 5 de espadas, mecanismos de autosabotaje. Pudieron haber estado comprometidos, no necesariamente en términos de anillos y matrimonios, como acá nos mencionan, sino que se sentía la profundidad. Me muestran una conexión muy profunda. Y muchas veces eso asusta. No me gustaría que fuese así. Yo no lo entiendo, pero hay gente que se asusta. Bien, nos dice acá la carta del tiempo. Necesita tiempo, toma tiempo. Bien, es tiempo de sanar también y de progresar. Siento que tu persona tiene grandes problemas de autoestima, que no necesariamente se reflejan a primera vista, pero siento que podrían estar en el estadio de las llamas gemelas cuando, bueno, se juntan, tienen una conexión muy magnética, ¿no? Luego pasa algo kármico, se separan, tienen que hacer sanación personal, porque nos dice acá los dos tenemos que trabajar para sanar nuestra relación, para que luego haya unión. Vamos a ver si es que esto es posible, la unión. No porque esto nos esté dando energía de llamas gemelas, significa que nosotros tenemos que estar con nuestra llama gemela, que este va a ser el único amor de nuestra vida. Muchas veces las energías de llamas gemelas son tan intensas que ni siquiera podemos lidiar con eso.
Bien, es muy difícil lidiar con una llama gemela, tiene muchas complicaciones. Sí se pueden superar, pero no todo ese proceso de superación depende de nosotros, depende del despertar de la otra persona también, y no nos podemos hacer cargo de esto, pero sin embargo, siempre les voy a indicar, tenemos muchas almas gemelas que pueden sintonizar con nosotros si es que el camino que tú estás sintiendo, a pesar de que esta conexión sea fuerte, tú no te estás sintiendo bien en la conexión, por más que sientas energías de llamas gemelas, no es necesario o esta no es la única persona a la que tú puedes amar. Hay mucho más allá afuera, no nos encerremos en una sola situación, ¿bien? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Acuario por Acuario, qué siente la persona especial de Acuario por Acuario. Bien, nuevamente, 4 de bastos, confirman llamas gemelas. Ok, ¿por qué hay tanto conflicto? En muchas cartas de bastos puedes estar lidiando con un signo de fuego. Siento que esta persona se ha perdido una oportunidad contigo y la sufre constantemente. Las llamas gemelas sufren la pérdida. Puede ser que también tu persona haya estado en un triángulo amoroso. Ya nos muestran 2 reinas. Y también la carta de la papisa. Es posible que alguien con no muy buenas intenciones se haya entrometido en esto. Tenemos 3 reinas ya. A mí me causa... me inspiran ciertas cosas, este tipo de lecturas. Cuidado con los jugadores o las jugadoras allá afuera si es que esta no es la energía que tú quieres tener en tu vida. Bien. Siento que esta persona puede haber estado lidiando con más de una persona o más de una energía. Pero el quiebre que pudo haber pasado particularmente entre tú y esta persona puede estar relacionada con la influencia de una tercera persona o su propia desconexión espiritual. Cualquiera sea la opción que te resuena, recuerda que esta es una lectura general. Me gustaría ver si es que me explican otra carta resultado. ¿Qué es lo que le retiene realmente de hacer esa oferta de amor hacia ti? Arrepentimientos, dolores, frustraciones, infelicidad propia, falta de espiritualidad en particular y no hacerse cargo. Es una persona que no se hace cargo de los cambios que tiene que hacer o las transformaciones que tiene que hacer, y es así como se va traicionando a sí mismos y a todas las personas que lo rodean. Esta es una energía que sí puede ser muy intensa, en algunos momentos muy bonito, pero a la vez puede ser muy tóxica, porque es una energía un poco infantil en ese sentido. Es como que no quiere perder ni pan ni pedazo, de seguro tiene alguna conexión con alguien o puede haber estado en un matrimonio anteriormente, pueden haber más de una energía aquí afectando. Ojo, acá 3 reinas y la papisa no necesariamente indican que todas estas figuras femeninas son conexiones amorosas, pero sí pueden ser mujeres, ¿bien? O energías femeninas influyentes en su vida. Yo le diría aquí precaución, pero vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber, guías espirituales, cuáles son los signos involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Virgo nuevamente, Cáncer, Libra, Leo. Bien, vamos a mirar un poco más aquí. Como siempre, no nos vamos a quedar acá. Quédense hasta el final de la lectura, que vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. Por ahora yo no lo veo teniendo la valentía de salir de esta situación, ¿ok? Sin embargo, me llama mucho la atención que tenga cartas tan poderosas contigo también. Pero es como si las suprimiera o las evadiera o no las quiere reconocer. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros queridos acuarios? ¿Es esta conexión conveniente para Acuario? Nos dicen, comunícate claramente. Hay algo mejor para ti. Espera. Y sí, nos dice sí, espera todavía con paciencia. Hay algo mejor allá afuera para ti, querido Acuario. Como les estoy mencionando, siempre hay un sinfín de llamas gemelas con las que podemos conectar. ¿Cómo conectar con ellas? Principalmente es elevar nuestras propias vibraciones, hacer nuestro despertar espiritual, pasar por nuestro despertar espiritual, hacer un proceso de sanación y elevando nuestras vibraciones, convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros mismos, es como generalmente atraemos un alma gemela que esté en verdadera sintonía
con nosotros. Nos dice tranquila, comunícate claramente contigo misma. Hay algo más allá para ti. Hay alguien más allá afuera que te puede hacer feliz también. ¿Ok? Porque esta energía la veo muy compleja. Y realmente cuando me dicen no creo ser merecedor de tu amor, eso es precisamente lo que yo siento. Que esta persona no actúa como en tu categoría. No juega el mismo juego que tú. No merece realmente tu amor. No, o tu dedicación. No hay como esa especie de reciprocidad. Es como, disculpen, a mí no me gusta hablar de esta forma, pero es como, lo voy a decir por si ahí a alguien le hace sentido, es como si esta persona no jugara en nuestra liga. Tú eres para jugar en grandes ligas, con maravillosas personas que ya están a tu altura. Es como me muestran eso, esta persona no está a tu altura, Acuario, porque estamos jugando en ligas que son más bajas que nosotros, en energías más bajas que nosotros. No estoy diciendo que una persona sea mejor que otra en particular, pero sí estoy hablando como del despertar espiritual, conectados más consigo mismos, en más sintonía consigo mismos. ¿Bien? No creo ser merecedor de tu amor. Y esa es como la carta que más me está resaltando aquí en esta tirada. Dice, búscate a alguien que... Me dicen que Acuario se busque a alguien que esté en correspondencia. Que sea más bien lo mismo. Vamos a mirar un poquitito más y vamos a hacer un pequeño interactivo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los mensajes para Acuario el día de hoy. Vamos a elegir 3 cartas que vamos a poner sobre la mesa. Te voy a invitar a que elijas una de estas 3 cartas para hacer de esta lectura algo un poco más específico. ¿Bien? Lo vamos a hacer un poco más específico a tu caso, así que respira profundo, elige una de estas 3 cartas y vamos a ver qué más. 7 de espadas. Esta es una persona que te ha traicionado, te oculta cosas, así que particularmente cuidado. Bien, cuidado. Especialmente si ya estoy sintiendo que tengo que soltar. Esta es una energía de preocuparse, porque esta es la energía del ladrón. Algo está ocultando o manipulando. O hay algo que está pasando y que nosotros no sabemos. ¿Bien? No me da muy buena vibra esta carta. Si es que tú ya sabes, hay un aspecto de traición bien grande. Quizá te sientas muy traicionado o traicionada por esta persona. Las lecturas de esta semana, querido Acuario, están muy densas, muy densas. Así que espero que puedan resonar con ustedes. El 6 de bastos para el segundo grupo. Nos hablan de una persona que es más bien orgullosa. Generalmente está la carta de la victoria, pero siento que me muestran el movimiento de esta carta. Este mensaje va para ti, no tiene que ver con tu persona especial. En el momento que tú cierras el ciclo y te mueves en este caballo blanco, que es el mismo caballo blanco de la muerte, cierras el ciclo, sales victorioso o sales victoriosa. 10 de oros al reverso para el tercer grupo. Nos están hablando de conflictos intensos entre tú y esta persona. Me tengo que comenzar a preguntar, ¿realmente esto vale la pena y me hace sentido a mí estar en conflicto permanente? O estar con una persona que quizá no logra colaborar o no se está entregando tanto como yo a esa persona. Vamos a revisar rápidamente cuál es la siguiente acción a tomar. Abajo del mazo ya tenemos otro 7 de espadas. Traición, posiblemente. Traición secreto siento. Esta persona definitivamente lo que siento es que no está a tu altura. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber, es como que se autosabotea, como puede ser de nivel consciente o inconsciente. Sabe que no está realmente a tu nivel, actúa de una forma un poco más infantil. Vamos a ver, nuevamente 7 de espadas. Lo vemos desde el silencio. Siento que es una persona que se va a invertir en su carrera, en otras cosas. Te piden las cartas a ti con la emperatriz, el divino femenino, empoderarte y poder visualizar a esta persona como bajarla del pedestal y mirarla tal cual. El paje de espadas al reverso nos habla de no comunicación. Sin embargo, curiosamente aquí nos sale la rueda de la fortuna y el 5 de espadas nuevamente. Aquí yo les diría que pueden haber cambios, pero principalmente tienen que ver con el darnos cuenta
de con quién estamos lidiando. Muchas veces cuando estamos enamorados se nos nubla la vista, nos tenemos que volver a poner los anteojos para mirar bien, ¿no? Desde la lógica, desde el criterio, ¿realmente esto me sirve? ¿Qué está pasando acá? Tu persona todavía tiene que hacer un despertar espiritual, un viaje espiritual para sanar. No digo que esta persona no pueda cambiar y transformarse, todo lo contrario, esperamos que sí puede ser así. Con la rueda de la fortuna nos dicen, sí, esta persona eventualmente podría transformarse, pero realmente nos vamos a quedar esperando. Yo ya te veo empoderándote, yo ya te veo como viendo las cosas de forma más clara. Me gustaría hacer un pequeño análisis de cómo estás tú para ver si es que te podemos dar un poco de consejo, Acuario. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué le podemos decir a Acuario el día de hoy. ¿Qué podemos decirle a Acuario? La paciencia. Algo está gestando. Esta carta es muy similar a la carta de la emperatriz. También tiene un embarazo. Hay algo que se está gestando. Ten paciencia. Ya vas a poder manifestar lo que estás buscando. Muchas veces es importante estar en soledad porque esa es donde viene la exploración más grande de forma espiritual y el crecimiento personal, de reconocimiento y autoconocimiento personal. No puedo amarme a mí mismo si no me conozco. Lamentablemente en soledad no sonará muy agradable, muchas veces la soledad nos parece incómoda, pero es lo que necesitamos para darnos cuenta. Nos piden ahí trabajar en este aspecto de la intensidad. Ya nos dijeron la palabra intenso un par de veces. Siento que todo esto tiene que ver con relajarte y no esperar nada. La carta de la nada para mí en particular tiene que ver con las expectativas. Limpiar las expectativas te puede ayudar, relajar un poco, explorarte a ti mismo, a ti misma en soledad, aprender lo que haya que aprender. No todo está tan oscuro. En esta foto aquí hay una iluminación que se nos está dando y generalmente viene desde el interior, desde tu intuición. Es un espacio para conectarte o reconectarte contigo mismo, contigo misma, amarte, adorarte tal cual como eres. Eres una persona maravillosa. Y si es que esta persona no te hace sentir de esta forma, tengo que comenzar a replantearme por qué yo permito que pase eso también, ¿ok? Me gustaría darles un último consejo antes de irnos. Muchas gracias por estar acá. Espero haberles ayudado un poquitito. Esta carta dice, el peor juez que tendrás eres tú mismo. Respira y mírate desde la compasión y el amor, ¿ok? Muchísimas gracias, Acuario, por estar acá. Espero haberte ayudado. Yo sé que la lectura estuvo un poco intensa, pero ámate por sobre todas las cosas. Recuerda que no depende ni de nosotros ni del tarot decirte qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que va a pasar en tu vida o está pasando en tu vida. Eso solamente lo sabes tú a partir de tu intuición. Sigue tu intuición y toma las mejores decisiones para ti. Es lo único que puede determinar tu presente y tu futuro, ¿ok? Muchas gracias por estar acá. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.